aquí con nosotros el día de hoy. El día de hoy te traigo un tema súper genial e importante porque muchas veces vemos a personas que sufren de la inferioridad o de la vergüenza crónica, porque eso es lo que es al final. Y pues a veces no sabemos cómo ayudarnos o simplemente entenderlos por qué tienen ese problema y los juzgamos erróneamente. O queremos ayudarlos, pero no sabemos cómo. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo superar la inferioridad y la vergüenza crónica. Vamos a hablar y hacer la diferencia entre hacer algo malo y ser algo malo, porque de ahí viene todo este problema. En un error muy grande que cometemos como padres, generalmente cuando disciplinamos a nuestros pequeños, es que hacemos este error y causamos este dolor sin darnos cuenta. Así es que, bueno, vamos a hablar sobre eso. Así es que si tú ves, sientes, sabes o simplemente piensas que este es un tema para ti, definitivamente continúa con nosotros, quédate aquí. O si conoces a alguien que se puede beneficiar de esto, hácelo saber también porque el beneficio es para todos, como siempre lo digo. El beneficio es para la sociedad porque recuerda que esas personas son pues nuestros maestros, son nuestros compañeros de trabajo, son los, no sé, a donde tú haces negocios, son esas personas con las que interactúan y especialmente aquí en Nevada, más o menos el 67% de los adultos sufren de enfermedades que tienen que ver con la salud mental y entre esas pues son la depresión, la ansiedad, el miedo y entre esas cosas está esto de la inferioridad que si no se atiende pues eventualmente se convierte en depresión. Así es que definitivamente comparte este video, hácelos llegar, hácelos saber, compárteselos para que estas personas puedan pues saber qué hacer, porque te voy a dar como siempre las herramientas. Ya siempre digo, mi enfoque no solamente es hablarte del problema, sino traerte la solución. Así es que quédate que hasta el final vamos a hablar sobre las soluciones, pero es importante que sepas de por qué o cómo suceden estas cosas, estos problemas. Así es que bueno, mi nombre es Norma Cohn y yo soy hipnoterapeuta aquí en Las Vegas. Soy bilingüe, hablo inglés y español y también soy neurocoach. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que te explico principalmente cómo funciona tu cerebro para que tú puedas entender por qué procesas o piensas de esa manera. También soy motivadora y conferencista aquí en Las Vegas y bueno, me especializo en guiar y ayudar a las personas a cambiar sus hábitos dañinos por algo mejor, algo que ellos quieren superar, ¿verdad? Algo que ellos quieren lograr, e incrementar el enfoque y la motivación para sanar ya sean personalidades, ya sean situaciones familiares, traumas, miedos, cosas así. Así es que, bueno, incluyendo adicciones, también te ayudamos con eso aquí, como te dije. Bueno, nuestro método es único ya que es una intersección entre lo que es la hipnosis, la neurociencia, mindfulness y la psicología positiva. Prácticamente abarco las 4 áreas que son necesarias para el cerebro para poder hacer esos cambios permanentes. Y tú te preguntarás, bueno, yo leo libros y hago todas las cosas que dicen los especialistas. Bueno, ¿por qué no funciona? Porque solo estás haciendo una cosa que satisface solo una parte del cerebro. Y por eso aquí te incluyo las 4 partes, para que tú lo puedas hacer y lo puedas satisfacer a otro nivel, el cual te va a dar resultados permanentes y favorables muy rápido. O sea, así es que, bueno, si te interesa, definitivamente ponte en contacto con nosotros. Con la hipnoterapia tú puedes tener resultados extraordinarios y muy rápidos desde la primera sesión. Así es que si tú eres una persona que ya está lista para tener cambios en tu vida, definitivamente ponte en contacto con nosotros y te ayudamos. Bueno, el día de hoy te estoy trayendo un tema muy importante, como ya te dije, es el tema de entender y mejorar tus relaciones en cuanto a el por qué cuando una persona se siente inferior o tiene vergüenza crítica o crónica o se siente indigno, se siente deshonrado, se siente que no es suficiente, se siente que es menos que. Bueno, voy a ayudarte a entender esto y qué tú puedes hacer para salir de ahí. Así es que entramos en directo en el tema de hoy. Y bueno, ¿qué es la vergüenza o qué es la inferioridad? Pues es importante aclarar esto. Bueno, este es el resultado o un estado emocional muy doloroso en el cual evaluaste tú, ¿me oíste bien? Tú evaluaste tu comportamiento contra tus estándares de vida. Bueno, ¿qué son los estándares de vida? Pues son tus creencias que has aceptado de alguna manera, las cuales fueron dadas hacia ti desde tu niñez,
y las cuales has violado. Y cuando tú has violado esos estándares, esas reglas, por decirlo así, esas creencias que has establecido de cómo debes ser, cómo debes comportarte, cuando tú las violas, sientes esa vergüenza y por lo cual tienes problemas de autoestima y autovaloración. Así es que es un tema súper, súper importante que tú entiendas y comprendas de el día de hoy que te traigo para poder ayudarte. Así es que bueno, y te preguntas, pero ¿de dónde viene este problema? ¿De dónde se origina? Ya te lo dije y siempre te lo he dicho. En tu niñez. En tu niñez, porque cuando tú eras pequeño, entraste en lo que es la socialización, entraste en pertenecer al mundo, a la sociedad en la que tú vives, en pertenecer ya sea a una religión, a tu familia, a una cultura, a esa socialización a la que tú entraste, es donde lamentablemente o buenamente hacemos o tenemos valores, los cuales algunos de esos valores condenan o valoran algunas tradiciones o algunos comportamientos. Y cuando tú eras pequeño, cuando tú estabas en ese mundo, tus acciones fueron valoradas o condenadas. Y de ahí viene el problema de sentirse inferior, sentirse avergonzado. Así es que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos como sociedad es, por ejemplo, una madre. Una madre, si se pone por sí mismo primero, en lugar de poner a sus hijos, decimos que es egoísta, que eso no es malo, porque la madre tiene que sacrificarse por los hijos, ¿verdad? Y si se sacrifica por los hijos, lo consideramos como valioso. Pero si ella se pone primero, lo condenamos porque lo ponemos como egoísmo. Entonces, esos son los tipos de estándares que tenemos como sociedad. Y esos los adoptas tú, los adopto yo, los adoptamos todos desde pequeños. Si es que calificamos un comportamiento como bueno y otro como malo. Eso es lo que hacemos como sociedad. Entonces es importantísimo que tú entiendas esto, porque de ahí vienen todos tus reglas, tus estándares que son los que usamos el día de hoy como adultos. Y el problema es que educamos a los hijos a que sigan las tradiciones pues, de la sociedad en la que vivimos, o en otras palabras, los entrenamos prácticamente a que se comporten en una manera que sea aceptable en la sociedad en la que viven o en la que van a vivir, para pertenecer y para ser aceptados por esa sociedad. Así es que es importante que tú entiendas esto, porque cuando tú entiendes esto vas a entender el porqué de tus creencias, el porqué de tu comportamiento hoy en día como adulto. Así es que, bueno, en otras palabras, endoctrinamos a los niños con nuestros valores, con nuestras reglas y hasta nuestras limitaciones culturales muchas veces. Lo peor es que los reconocemos como buenos ciudadanos cuando se adquieren o cuando se adhieren a esos comportamientos. Por ejemplo, hoy en día es muy fácil verlo. Les decimos a los niños, por ejemplo, que están en la tecnología, todos tienen que tener tecnología, y porque todos están en tecnología, los niños están bien al día, todos saben cómo manejar la computadora, todos saben cómo usar el celular, todos saben todo. Está bien si lo vemos de ese mundo, pero al mismo tiempo los estamos alejando, por ejemplo, de los libros. ¿Por qué? Porque ahora los hacemos que lean en el iPad, en el tablet o en el teléfono. Ya no les damos un libro como antes. O porque los niños, por ejemplo, hoy en día están todos en las redes sociales. Ese es un nuevo estándar como de sociedad, que si no perteneces a una red social, no eres aceptado porque eres un extraño, porque eres tal vez solitario. Por ejemplo, hoy en día podemos, y de hecho se está promoviendo mucho esto ahorita aquí en los Estados Unidos especialmente, en que va a haber, así como tenemos una calificación crediticia en cuanto a números, en cuanto se refiere al manejo de dinero, de cómo manejas tus finanzas. Bueno, vamos a tener muy pronto una calificación igual, pero en cuanto a las redes sociales. ¿Qué número de calificación tenemos en cuanto a redes sociales? Sí, va a ser lo mismo que la historia de crédito, pero en cuanto a las redes sociales, para ver cómo es tu comportamiento. Y de eso ya se empezó a hacer sugerencias de esto en los casos de inmigración. Y ya van a empezar a tomar récord de 5 años de tu historial de las redes sociales. Quieren ver cómo piensas, cómo sientes, todo lo que pasa contigo en tus redes sociales para poder ser considerado, venir, por ejemplo, a los Estados Unidos, tener una green card o tener una visa. Entonces ya se empieza a mencionar algo de esto, y pronto
es una nueva regla que se está haciendo como sociedad aquí en los Estados Unidos. Y si no te adhieres a esa regla, no eres aceptado por la sociedad a la que quieres pertenecer. ¿Me explico? Entonces, esas son los tipos de reglas que hacemos como sociedad, que adaptamos o cambiamos de alguna manera para nuestros ciudadanos, para ser aceptados o rechazados, por los cuales los aceptamos o los condenamos si están en contra de eso. Así es que, de alguna manera, endoctrinamos a las personas a nuestras reglas, a nuestros valores y hasta nuestras limitaciones, como ya lo dije, culturales. Lo peor es que los reconocemos como ya te dije, buenos ciudadanos si lo hacen, y si no lo hacen, los condenamos. Así es que, y los castigamos sobre todo. Por ejemplo, en este caso, si no te adhieres a dar tus redes sociales o a participar en las redes sociales, el gobierno te condenaría o te castigaría no dándote una visa para entrar a los Estados Unidos o no dándote una green card si estás en estatus aquí en Estados Unidos. Entonces, son los tipos de reglas. Así es que, bueno, si queremos que nuestras necesidades sean satisfechas o llenas, además de pertenecer a una cultura o una sociedad en la cual podemos sentir amor, que pertenecemos o que contribuimos, porque eso también queremos hacer, pero sobre todo si queremos sentir seguridad, bueno, tenemos una opción, y una sola opción, y esa es adaptarnos a los valores de la sociedad en la que nacimos o a la que queremos pertenecer. Por ejemplo, en el ejemplo que te di, si tú quieres entrar a los Estados Unidos, tienes que adaptar o cumplir con la regla que se te va a dar, que es dar acceso a tus redes sociales, o por lo menos tener que ellos tengan el acceso de esos 5 años que están pidiendo. Entonces, para poder tener esa recompensa o cubrir esas necesidades, si tu necesidad es venir aquí o tener una green card o cambiar tu estatus migratorio, vas a tener que hacer eso. Entonces, vas a tener que adaptarte. Esa es manera en que cómo de alguna manera hacemos que sucedan las cosas como sociedad. Bueno, cuando tú violas una norma de tu familia, por ejemplo, o de tu cultura o de tu sociedad, generalmente te lo hacen saber de una manera que causa dolor y es una desaprobación, y generalmente lo hacen en público, lo cual causa esa vergüenza mayor de la que te estoy hablando para que tú te sientas inferior. Porque cuando tú sientes ese vergüenza pública, es tan humillante que en ese momento inconscientemente tú decides no volver a hacerlo y dices, esto jamás me vuelve a suceder, aunque seas un bebecito pequeñito, porque en ese momento lo que sentiste fue un dolor muy fuerte. Esa desaprobación es tan dolorosa que decides consciente o inconscientemente, yo no puedo dejar que esto vuelva a suceder en mi vida, por lo cual adoptas la regla que te estaban imponiendo, ya sean normas de moralidad, ya sean normas de modalidad, por ejemplo, vestirte correctamente, normas espirituales o cualquier otro tipo de norma, de estándar, de regla, creencia que te quieran imponer. Y la adoptas, ¿para qué? Para protegerte. ¿Por qué? Porque quieres pertenecer al grupo al que te está de alguna manera condenando. ¿Tiene sentido? Si tienes alguna pregunta, házmelo saber para que yo te pueda explicar. Déjame checar aquí, un poquito por aquí. Ok. All right. Bueno, continuamos. ¿Y por qué es importante entender la diferencia entre, por ejemplo, hacer algo malo y ser malo? Bueno, es importantísimo porque no quieres sentir el rechazo, primero que nada. Segundo, esa desaprobación que se te da cuando tú haces algo malo, que es considerado malo ante los ojos del que te está condenando, esa vergüenza que sientes, esa humillación o esa deshonra, nunca más la quieres sentir, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que haces es evitar sentir ese dolor en el futuro, y para evitar ese dolor en el futuro es que tú adoptas la regla que se te está pidiendo, adoptas los valores culturales de la sociedad en la que vives o en la que naciste, como ya te lo había yo dicho al principio. Entonces, es importante reconocer la diferencia, porque cuando tú haces algo malo por lo cual te condenan, en ese momento, cuando eres un niño, tú no entiendes que se está hablando de lo que hiciste, sino necesariamente de ti. Y la persona que te está condenando no te ayuda a hacer la diferencia, más sin embargo, como niño, solo te enfocas en lo que tú estás sintiendo una emoción en la que te sientes rechazada, en la que te sientes despreciada prácticamente, y entonces en ese momento tú dices, wow, yo soy malo, por lo que hice me están rechazando, por lo que hice me están despreciando. Entonces en ese momento tú
agarras la creencia de que tú eres una mala persona, hay algo malo contigo y empiezas a creer que tu existencia es mala, la cual empieza a crear ese sentimiento de inferioridad y consecuentemente la vergüenza crónica es simplemente por existir, porque de acuerdo a tu experiencia, ser bueno significa satisfacer tus necesidades, significa ser amado, ser aceptado o pertenecer y eso es sobrevivir en la sociedad a la que tú quieres pertenecer, ya sea tu familia, ya sea una cultura, ya sea una religión, un estado, un país, lo que sea. Para hacer cosas buenas necesitas, de regreso te digo, ser bueno significa hacer esas cosas que te van a ayudar a pertenecer ahí. Y por el contrario, ser malo significa ser excluido, significa expulsado, rechazado, significa dolor, pero sobre todo significa que no puedes satisfacer tus necesidades. ¿Y cuáles necesidades? Las de pertenecer, las de ser querido, las de ser amado. ¿Tiene sentido lo que te estoy explicando? Espero que sí. Si tienes preguntas, házmelas saber y te las explico. Así es que, bueno, a partir de ese momento cuando la vergüenza y la deshonra o ese sentimiento de rechazo aparecen, entonces lo que hace es que la vergüenza o este sistema que tenemos interno toman el control de ti y toman el control para evitar consecuencias dañinas o negativas en el futuro. Como ya te dije, sentir dolor, ser rechazado, ser amenazado. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, la vergüenza pasa a ser algo de ti interno y existe para mantenerte entre las líneas, por decir, entre las reglas de valores o las cosas o las creencias en las que te adaptaste. Esto, aunque no lo creas, es una función de tu conciencia, porque pasa aquí. Desde ese momento, cada que tú violas una de esas reglas que has adoptado, caes en la vergüenza y la culpabilidad para que tú mismo te castigues a ti, porque decidiste adaptar esa creencia. ¿Para qué? Para que puedas pertenecer al grupo al que ya sea creciste, naciste, o a la sociedad, a la familia, a la cultura, a la religión a la que quieras pertenecer. Por otro lado, una persona que sufre de la vergüenza crónica se siente o se ve a sí mismo como una mala persona por algo malo que hizo en la vida y cae en la inferioridad. Entonces, de ahí viene el sentimiento de inferioridad. Cuando una persona se lo cree que uno hizo algo tan malo, que se siente culpable. Y entonces caes en la inferioridad. Y ahí es cuando te sientes ser malo, porque el ser malo tiene que ver con la culpabilidad. Y el hacer algo malo tiene que ver con la vergüenza. Y como te dije, esta persona fue criado en una sociedad donde sus cuidadores o sus padres, sus familiares, los que lo crecieron, prácticamente no crearon esa diferencia entre lo que significa ser malo y hacer algo malo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo para que entiendas esto mejor. Un niño de 6 años, por ejemplo, toma una galleta sin pedir permiso y se sienta muy contento a comer su galleta y de repente, en la mitad de que se está comiendo su galleta, la mamá le grita: ¿por qué te robaste mi galleta? Eres un malo. ¿Y por qué lo hiciste? Eres un estúpido ladrón. Y wow, el niño se queda impresionado, ¿verdad? Porque está escuchando que su madre, quien lo ama, le está llamando primeramente ladrón, le está diciendo que es malo por algo que él hizo, que era simplemente comer una galleta. A esa edad ese niño no tiene la capacidad de diferenciar entre la acción negativa que él cometió, que es comerse una galleta sin pedir permiso, y el acto de ser malo como lo acusa su madre. Y muchas veces nosotros como padres hacemos esto. Cuando vemos que nuestros hijos hacen algo que estamos en desacuerdo, les gritamos, les decimos, les hacemos sentir que son personas malas. Cuando no es así, lo que están haciendo está equivocado de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros estándares, a nuestras reglas, mas no los hace una mala persona. Pero no aclaramos con los niños ese problema. Y el problema, porque realmente creamos un problema, es que los estamos dañando emocionalmente. Dañamos a nuestros hijos, los hacemos sentirse culpables, los hacemos sentirse inferiores, avergonzados, porque es lo que estamos haciendo, avergonzados. Pero en ese momento, a esa edad, ese niño no piensa: wow, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo hice? ¿Qué debía haber hecho? No piensan todo eso. Ellos simplemente hacen su impresión basado en lo que están sintiendo. Y en ese momento lo que más sienten es dolor. Dolor por la impresión tan fuerte que le estamos dando. Y es bien importante que esto
esta impresión y se convierte en trauma, primero porque es algo inesperado, segundo porque hay una impresión muy fuerte de emociones, las cuales ellos están grabando haciendo un circuito neuronal muy poderoso, el cual, aunque tú no lo creas, lo van a recordar toda su vida hasta que lo trabajen, hasta que cambien prácticamente esa impresión tan fuerte que recibieron. Así es que, pues su experiencia lo hizo sentir como una persona mala. Él simplemente se cree malo porque su impresión emocional y las palabras de su madre lo impresionaron tanto, su experiencia y todo su ser, como ya lo dije. Así es que a partir de ese momento, él se cree como una persona mala porque la madre o los otros como padres hacemos creer a nuestros hijos que son malos por su comportamiento. Él no pudo diferenciar que tomar la galleta sin pedir permiso era malo, mas eso no lo hace malo a él. Y entonces lo que hace falta de respeto, faltó tal vez a la honradez, le faltó el respeto a su mamá, tal vez sí violó una regla de la casa de no robar, mas sin embargo no era malo, hizo algo malo. Entonces faltó entendimiento de las expectativas familiares, lo cual pues ¿cómo decirte? Es otro tipo de conflicto, no necesariamente hace a ese niño malo. Y cuando no aclaramos eso, nosotros creamos ese trauma en nuestros niños que, como te dije, cuando son adultos, ese es un problema. Debemos entender que la vergüenza, la deshonra, la inferioridad que estamos creando en estos niños tiene que ver todo con las acciones que están haciendo y no con ser malo. Al contrario, la culpabilidad sí es algo con hacer algo malo, como ya te lo dije. Así es que, bueno, en el momento en el que ese niño creyó que es malo, pasó a sentirse de esa vergüenza, de ese dolor, a sentirse inferior, con vergüenza, con deshonra, porque ese es un problema mayor. Ya te lo dije al principio, porque ahora la persona se siente avergonzada o avergonzado por su existencia, porque cree que no puede cambiar porque hay algo malo en él. Y crecen como adultos pensando que hay algo malo en él. Y por eso como adultos se sienten pequeños, se sienten que no dan la medida. Y lamentablemente esto es el principio o la raíz de la baja autoestima. ¿Me oíste bien? La vergüenza, el sentirse inferior, es la raíz de la baja autoestima, porque esa persona sufre porque la verdad de sí mismo, ser malo, viola los valores sociales o expectativas de la sociedad en la que vive, ya sea la familia, la religión, la cultura, el país, en fin, viola los valores. Entonces, esa persona empieza a crear un conflicto interno. Y te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Imagina que naciste en una familia, por ejemplo, la típica familia mexicana machista. Yo soy mexicana, así es que no estoy atacando a los mexicanos, pero es lo que se ve, ¿verdad? Así es que, bueno, te voy a dar el ejemplo. Naciste en esta familia típica machista que además es muy religiosa, por supuesto, y no importa la religión que sea, pero es muy religiosa, en la cual hay creencias muy profundas y si violas las tradiciones de tu familia y de tu religión, pues eres rechazado, expulsado o simplemente no quieren nada que ver contigo, ¿verdad? Imagina que desde que naciste en tu familia adaptaste la idea de ser gay es una abominación, es abominable ser gay. Así es, porque desde que tú naciste escuchaste eso de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de toda la familia, de tu religión, por supuesto, y entonces es malo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que tú eres gay y no lo puedes negar, y entonces tienes la creencia de que ser gay es abominable y tú eres gay. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues adaptas una nueva creencia. La creencia es, tengo que ser un hombre, tengo que ser un macho. Más sin embargo, internamente, tu verdad es, yo soy gay. Entonces, se crea un conflicto. Es un problema que pues has crecido, porque has crecido con la idea de que ser gay es abominable. Adoptas la idea de tengo que ser macho y por dentro el conflicto es que te está rechazando a ti mismo y creas ese conflicto. Aunque internamente tú sabes que eres gay, es decir, creas este conflicto que tú mismo te rechazas, primero por ser gay, segundo porque no cumples tu estándar de tengo que ser hombre, tengo que ser un macho al 100%, y entonces porque tú no eres hombre al 100%, eres gay, no lo puedes negar.
creas ese conflicto tan interno que es un problema mayor. Este conflicto genera una vergüenza crónica de inferioridad, como ya te lo dije, y esto pasa a ser tu estado permanente emocional, de salud emocional prácticamente. Y va a ser ahí hasta que tú cambies de creencia, ya sea que deshagas la creencia de ser gay es abominable y te aceptes por ser gay, o deshagas la creencia de tengo que ser hombre, tengo que ser un macho. Entonces tienes que evaluar tu creencia y ver cuál de las dos quieres creer o cambiarlas completamente. Así es que si la verdad que de ti viola tus valores, en este caso, tengo que ser macho porque ser gay es abominación, siempre vas a estar en conflicto si no cambias esta creencia, esto. Entonces, esto quiere decir que has determinado que si tú tienes un aspecto de ti, crea un conflicto, entonces hay algo malo en ti. ¿Por qué? Porque no eres straight, no eres un hombre, un macho, porque eres gay. Entonces, hay algo malo en ti y quiere decir, por supuesto, que eres malo porque, como te dije, la creencia es ser gay, es abominable. Entonces, ese es un conflicto muy profundo. Recuerda que fue en tu infancia que creaste la imagen interna de cómo tú debes ser, cómo tú te percibes, cómo tú deberías de ser. Y esas creencias fueron las que se te depositaron a ti, basadas en la sociedad en la que viviste, ya sea adecuada o inadecuadamente, porque eso era lo que el mundo te pedía para ser aceptado. Así es que es importante que veas eso, consideres eso cuando trabajes. Si tú eres una persona que te sientes con vergüenza crónica o te sientes con inferioridad o simplemente te sientes que no perteneces porque no das la medida, por decirlo así. Es decir, que usas tu imagen interna para medir tu pertenencia a tu cultura, a tu familia, a tu sociedad o a tu mundo. Pero aún, o peor aún, si tuviste consecuencias a experiencias negativas, como el ejemplo que te di del niño pequeño en el cual se come la galleta, entonces de esas negativas que tienen conflicto prácticamente con esos valores a los que estás creciendo, pues te condenas, por los cuales te condenaron, recibiste el mensaje de que tú no perteneces ahí, y entonces por eso también creas más conflicto. Consecuentemente te sentiste inadecuado, indigno, rechazado, que no te mereces ser, o que no eres suficiente, que es lo más común, el I am not good enough. Entonces, por eso baja la autoestima. Como ya te dije, todo eso es la raíz de la baja autoestima. Y es importante recalcar que puedes tener estándares o creencias conscientemente o inconscientemente, porque muchas de ellas no las sabes. Así es que si tú eres una persona que te sientes con inferioridad, pero no sabes por qué, bueno, te voy a decir que esa creencia es a nivel subconsciente, la cual no tienes conciencia de ella, pero más sin embargo existe, por la cual, como no das la medida de esa creencia, de ese estándar, estás sufriendo y te sientes no eres suficiente, porque no la estás dando. ¿Me explico? Bueno, perdón, continuamos. Tomé un poco de soda, así es que estoy un poquito aquí con falta de aire. En fin, estoy viendo mis notas para asegurarme que te esté ayudando todo. Ok, sí. Algunas creencias, algunos estándares las conoces porque estás bien clara de ellos, y algunos estándares no los conoces porque, como te dije, son a nivel inconsciente. Y si tú te sientes inferior, inadecuado, indigno, avergonzado o que no eres suficiente, pero no sabes por qué, es porque tienes una creencia o estándar que está a nivel subconsciente de la cual no tienes conocimiento. Entonces, tienes que saber que la inferioridad se manifiesta en formas y en enfermedades muy crueles. Eso es súper importante porque muchas veces uno tiene los síntomas y no sabe de dónde vienen. Bueno, déjame decirte que el inconsciente siempre, siempre, siempre se está comunicando con nosotros, y lo va a hacer a través de tu físico, de tu cuerpo. Así es que una de las maneras más impresionantes en las que la vergüenza, la inferioridad se manifiesta en los seres humanos es a través del SIDA. Lamentablemente, y es correcto. Escuchaste bien, la causa más prevalente del SIDA es la inferioridad, la vergüenza, especialmente la vergüenza que se relaciona con su propia sexualidad. Porque recuerda
que es un conflicto interno que estas personas tienen. Solo y siempre y cuando su creencia y su estándar hay un conflicto. No todas las personas que tienen SIDA tienen este problema, es importante recalcar. Solo aquellas que tienen el conflicto de un conflicto interno del estándar que tienen contra la creencia que adaptaron, son las que tienen ese problema. Pero los estudios demuestran esto. La mayoría de las personas que tienen SIDA es por esto, por este conflicto interno que tienen de su propia sexualidad. Recuerda que siempre hago énfasis en de que cada emoción se manifiesta en nuestro cuerpo porque tu subconsciente siempre se está comunicando en una forma física de algún problema que puedas tener emocional y que necesita resolución. Así es que pon atención porque hay enfermedades y todo lo que te pasa en tu cuerpo tiene que ver con una emoción. Siempre lo digo, si hay una emoción, hay un resultado físico. Y si tienes un síntoma físico, quiere decir que hay una emoción atrapada. Así es que investiga. Siempre hay una conexión entre las dos. Otras enfermedades causadas por la vergüenza crónica o la inferioridad, o sentirse inadecuado, sentirse indigno o que no eres suficiente son, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. ¿Escuchaste bien? Si tú sufres de eso, definitivamente busca qué conflicto interno tienes, porque viene de ahí también. El acné, los granitos en la cara, tienen que ver con esto. Generalmente todos los problemas que tengan que ver con la piel vienen de la vergüenza, de la inferioridad, de no sentirse suficiente. Las adicciones, algunas adicciones vienen de ahí. La impotencia sexual, por supuesto. También problemas del riñón. Algunos tipos de cáncer, infecciones vaginales, el tartamudeo, por supuesto, y algunos otros problemas de habla. También vienen de sentirse inferior. Así es. Daños al hueso, a la tibia, por supuesto, también tienen que ver mucho con conflictos internos, dolor crónico, depresión, ansiedad, como ya te lo había dicho. Y especialmente enfermedades que tengan que ver con el sistema inmunológico en el cual se destruye a sí mismo. Es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo. Entonces, también tiene que ver con sentir vergüenza, con sentirse inferior. Así es que cuando las personas se sienten inferiores o con vergüenza crónica, se defienden en ciertas maneras y llegan a sentirse que debes andar con puntitas, porque si tú conoces a una de esas personas que se sienten inferior, ellos andan como a la defensiva de alguna manera, ¿verdad? Y si tú los conoces, generalmente tú tienes miedo hasta de hablar o de estar cerca de ellos porque siempre van a reaccionar de una manera negativa o una manera en la que siempre culpan a los demás por las cosas que suceden, porque eso también hacen las personas que se sienten inferior, tienden a juzgar mucho a los demás. Se defienden de ciertas maneras y ya, como te dije, ya es a sentirse que ya no sabes ni qué hacer enfrente de ellos. Así es que ellos culpan mucho a las demás personas de una manera muy agresiva. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué hace esto? Bueno, porque la culpa es un mecanismo que ellos utilizan para no verse a sí mismos y es más fácil enfocarse en los demás. ¿Por qué? Porque verse a sí mismo significa prácticamente aceptar que tengo inseguridades, aceptar que tengo culpas y es más fácil hacer culpable a otra persona que aceptar que yo de alguna manera soy culpable. Aunque, como ya te dije, esa culpabilidad, eso todo viene de la niñez porque hay un conflicto entre una creencia y un estándar que adoptaron, los cuales están en contradicción. Así es que, bueno, cuando alguien sufre de inferioridad es consumido con ese desprecio por otras personas. También es otra cosa que hacen. Cuando alguien tiene inferioridad o se siente muy avergonzado, crónicamente avergonzado, juzga mucho a los demás, desprecia a los demás, porque al sentir desprecio por otras personas, evita sentir el desprecio por sí mismo. Otro mecanismo de defensa. Son simplemente mecanismos de defensa que se crean a través para evitar ver su dolor y para lidiar con lo que uno siente, prefiere no proyectarlo hacia afuera. Así es que, bueno, continuamos. Otro mecanismo de protección que se crea es que evita que sientan su propia inferioridad, con el cual niegan, por ejemplo, debajo de ese carácter, de esa rudeza, de esa agresividad con la que tienen, con ese desprecio, los cuales se sienten que son menos, como ya te lo dije, o que no son suficientes o sin valor, es ese el mecanismo de despreciar, hacer culpables a los demás o hacerlos sentirlos que son malas personas.
Y las personas que sienten inferioridad y vergüenza se convierten en narcisistas crónicos. Ahí viene el tema de los narcisistas. Es decir, que le llaman amor propio y te lo dicen, no, yo me amo a mí, porque yo me amo a mí, yo no permito esto, porque yo me amo a mí, no voy a dejar que esta persona sea de cierta manera. Y lo confunden el amor propio con el narcisismo, con su comportamiento narcisista. Se interesan y se preocupan equivocadamente en buscar externamente aprobación, superioridad, admiración de los demás. Y siempre buscan esa grandeza afuera. ¿Por qué? Porque buscan atención para evitar, una vez más, sentir su vacío interno, sentir su dolor, sentir su vergüenza, sentir eso que los lleva a ser ese tipo de persona. Es, una vez más, otro mecanismo que los ayuda prácticamente a evitar ver lo suyo. Y más adelante voy a hacer un video sobre las personalidades narcisistas para que tengas un poquito más de claridad en eso. Así es que, bueno, entonces, ¿qué puedes hacer si tú eres una persona que te sientes inferior o que sufres de vergüenza crónica? Bueno, pues toma nota porque ahí vienen las soluciones. Así es que continuamos. Bueno, primero que nada, lo primero que tienes que hacer es hacer una completa o hacer una conciencia profunda, más que nada, de los estándares que tienes para ti mismo. Y como adultos lo podemos ver, ¿verdad? Hoy en día cada persona va a ser diferente y entonces esto requiere valor y honestidad, por supuesto, porque tienes que entrar profundo y ver qué es lo que te molesta, qué es lo que no te molesta. Algunas veces nuestros estándares son tan vergonzosos que por eso mismo necesitas valor y honestidad. Y muchas veces el simple hecho de reconocer tus estándares, tus reglas, tus creencias, ya sean sociales o personales, en las que tenemos, porque les quitas el poder, simplemente el hecho de reconocerlas, ver que existen, porque el momento en que tú ya las reconoces, las ves, tú decides, ¿la quiero seguir teniendo o la puedo cambiar? Y en ese momento te empoderas tú. Eso es lo primero que tienes que hacer. Pensar, investigar, ir directamente al interno. ¿Qué creencias tengo sobre mí mismo? ¿Qué estándares tengo sobre mí mismo con las cuales me estoy midiendo para ser aceptado en una sociedad a la que quiero pertenecer, ya sea una familia, una pareja, una cultura, una religión, lo que sea? Pregúntate qué es esos estándares que tienes por ti mismo y para ti mismo con los cuales te estás midiendo. Segundo, toma una decisión si quieres continuar con ese estándar o lo remueves de ti. Y si decides que sí lo quieres tener, por lo menos ya tienes conciencia de lo que estás usando para medirte, para calificar tu comportamiento, tu estándar, porque eso es lo que te produce, como te dije, esos sentimientos de vergüenza. Pero si ya no tienes conciencia de lo que es y decidiste quedártelo, entonces ya no va a haber vergüenza porque ya tienes conciencia de lo que existe, ya sabes de lo que significa, entonces es más fácil aceptar y aceptarte a ti mismo, dejas de rechazarte principalmente, que eso es lo que vas a hacer. Y pues te empodera porque ahora ya lo conoces. Así es que haz eso. Ahora, si tú quieres cambiar el estándar, que, por ejemplo, porque no estás de acuerdo y lo quieres cambiar, bueno, entonces haz lo siguiente. Una creencia que puedes tener, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que lo puedas entender un poquito más. Debo ser hombre en lugar de ser gay. Esa es la creencia o el estándar que tienes. Debo ser hombre en lugar de ser gay. Bueno, debo cambiarla. ¿Cómo debo cambiarla? Bueno, puedo cambiarla por otra cosa. Por ejemplo, como puedo ser gay. ¿Qué hay de malo en ser gay? Hacerte la pregunta primero. ¿Qué hay de malo en ser gay? Y ver, ¿hay algo malo en ti? No en la sociedad, que no te importen los demás. En ti, ¿qué hay de malo en ser gay? O cómo yo me beneficio siendo gay o en mi persona, cómo yo puedo ser verdadero conmigo mismo. Cambia tu creencia. Primero que nada, reconoce tu creencia. Por ejemplo, la creencia de ser gay es una abominación. Primero reconócela para que la puedas cambiar. Porque si no sabes cuál es tu creencia, tu estándar, ni siquiera vas a saber cómo cambiarlo. ¿Me explico? Así es que voy a hacer un video más adelante de cómo cambiar una creencia, porque hay un proceso, no es así de simple, es un proceso un poquito más porque tiene que resonar contigo, es un proceso más intenso que te puedo dar en unas explicaciones de unos minutos, así es que eso lo voy a hacer más adelante un video
Y también, si tú quieres hacerlo y ya quieres, por ejemplo, buscar la respuesta en este momento antes de que el video aparezca, bueno, entonces busca a una persona que se llama Katie Byron. Katie Byron tiene un programa que se llama The Work y ella enseña unas fórmulas excelentes para cambiar las creencias. Yo tengo el formato, si tú quieres ese formato, déjame un comentario y con tu correo electrónico y yo te lo mando por correo. Es un documento, te lo mando para que tú puedas usar ese formato y puedas cambiar tu creencia. Va a ser paso por paso, va a ser pregunta por pregunta. Obtienes la respuesta, tienes que ir profundamente en tu pregunta, contestas, la siguiente pregunta te va a ayudar al siguiente nivel y así hasta que puedas llegar al nivel de cambiar la creencia. Es muy fácil de hacerlo, pero sí requiere tiempo y requiere inversión porque tienes que ir hacia adentro. Así es que si te interesa ese proceso, házmelo saber, déjame un correo electrónico, déjame un comentario diciendo que lo quieres y con mucho gusto te lo mando para que lo puedas hacer. Si simplemente es solo para personas que están interesadas. Otra cosa que tienes que hacer es toma un tiempo para pensar qué es correcto y qué es malo. Si tú sientes vergüenza o te sientes inferior, estás viendo las cosas desde un punto de vista malo. Quiere decir que te ves como malo. Entonces, si tú tienes que preguntarles cuáles son tus valores, tus creencias sociales o personales que tienes y a qué es a lo que o con qué te estás midiendo, porque es bien importante que tú también sepas eso, porque si no tienes idea con qué te estás midiendo, vas a seguir midiéndote inconscientemente y no saber que no dar la medida porque tal vez estás usando el sistema de medir equivocado. Entonces es importante que tomes el tiempo para pensar qué es correcto y qué es incorrecto. Tienes que preguntar, por ejemplo, antes de que te diga yo esto, quiero que veas que la mayoría de las personas no se preguntan qué es bueno, qué es malo, simplemente aceptamos la definición que alguien más nos está dando. Y generalmente esto tiene que ver mucho con la vergüenza. Con la vergüenza, ¿por qué? Porque estamos aceptando la medida de otra persona que nos está dando hacia nosotros. Entonces, si tú aceptas esa medida de esa persona, te vas a sentir mal par. ¿Por qué? Primero que nada, porque lo están haciendo desde su punto de vista de la persona. ¿Cómo les afecta a ellos? No están viéndolo desde tu punto de vista. Siempre la persona que te va a dar un consejo, una opinión, va a ser desde la perspectiva de ellos. ¿Cómo me afecta a mí el que tú te comportes así? Por eso es que te voy a dar mi juicio. Mi juicio porque me está afectando a mí. Nunca lo voy a ver desde tu perspectiva porque no puedo, porque no tengo tus filtros. Entonces, siempre pregunta, ¿qué es bueno, qué es malo para mí? No para los demás, porque si lo haces para los demás, pues nunca vamos a complacer a las personas. Cada uno de nosotros tenemos filtros por los cuales no somos iguales. Así es que esto parece algo simple, sin embargo, la mayoría de las personas no pregunta por qué tengo estas creencias que tengo, por qué tengo estos valores, estas tradiciones, todo eso, no lo preguntamos, simplemente lo aceptamos, porque es más fácil. No se preguntan, ¿por qué debo hacer esto que la sociedad me está pidiendo? ¿Por qué debo hacer eso que mi familia quiere que haga, mi religión? Por ejemplo, si tú naciste en una familia católica, muy sencillo el ejemplo, naciste en una familia católica donde tus padres han sido católicos, donde sus padres fueron católicos, donde los abuelos de los abuelos fueron católicos, prácticamente todas las generaciones pasadas son católicos. Tú naces ahí y dices, yo soy católica. Nunca cuestionas, ¿realmente quiero ser católica? ¿Por qué soy católica? ¿Qué es lo que yo realmente creo? No lo cuestionas, simplemente lo adoptas como si fuera tu creencia. Y es así como adoptamos esas creencias a nivel inconsciente o subconsciente, de las cuales tú no tienes conciencia, porque se han pasado por generaciones, las cuales como no las preguntas, no las cuestionas, simplemente pasan a ser parte de ti. Y tal vez no estás en acuerdo con ellas a nivel consciente, pero a nivel inconsciente ya están programadas en ti, por las cuales te sientes avergonzado, culpable, rechazado, indignado o indigno de estar ahí, ¿verdad? Entonces, porque esas son las que usas para medir tu comportamiento. Entonces, es bien importante cuestiones todo. Aún lo que yo te estoy enseñando, cuestiónalo. Pregúntate, ¿realmente tengo razón? Y ve a investigar. Investiga hasta que tengas la respuesta correcta para ti. No para mí, no para alguien más, para ti. Para que lo que tú sientas se sienta correcto contigo. Y entonces ahí vas a prácticamente adoptar la creencia que tú quieras cuando tú la cuestionas. Porque en realidad no es tu creencia hasta que tú te tomas el tiempo de buscarla y decidir qué es lo que quieres creer.
Antes de eso no es una creencia, es una programación. Así es que es bien importante que cuestiones y decidas si realmente quieres creer en lo que tienes en tu cabeza. Entonces, ahí tienes el derecho de decir, es mi creencia, es mi religión, es mi valor, es mi cultura, hasta que tú decides conscientemente que eso es lo que realmente quieres, porque si no, simplemente es una programación que tienes depositada y no es tu creencia. Así es que, bueno, tienes que cuestionar todo, pero sobre todo lo que ya parece ser correcto en tu vida, lo que parece ser malo también, porque en realidad, ¿cómo sabes que es malo? A menos que tú lo investigues, porque como te dije, es una creencia, un código, una programación que alguien más depositó en ti. Entonces, búscalo por ti mismo, investigalo por ti mismo, pero sobre todo piensa qué significa eso. También tienes que cuestionarlo para dejar de sentirte mal, porque ese es el propósito de esto, que todo lo que o que te estoy enseñando es para que tú mejores tu salud mental. Entonces, cuestiona todo, ¿ok? Pregunta, ¿será posible que esto que está pasando o esto que hizo, este comportamiento, tenga un propósito mayor o que sea malo o que sea bueno o correcto para el universo? Porque también eso es importante, que lo veas desde una perspectiva superior, que no te quedes aquí abajo y que desde aquí abajo lo vas a ver como malo. Bueno, tal vez aquí sí, pero si lo ves desde una perspectiva superior, bueno, si esto sucedió, pudo pasar esto y gracias a esto tengo claridad con esto. Entonces, lo que pasó, ¿fue malo o bueno? Desde una perspectiva superior, eso te puede ayudar a soltar la emoción, a soltar la culpabilidad, a soltar la vergüenza también. Entonces, haz esa pregunta, ¿eso que condenas se ve igual desde aquí arriba o solamente lo condeno desde mi perspectiva de aquí, de mis ojos o de la perspectiva cultural o de la perspectiva familiar? Entonces, haz esa pregunta también. Lo siguiente que tienes que hacer es integrar tus sentimientos de inferioridad. ¿Qué significa eso? Bueno, significa eso, remover la culpabilidad, remover la vergüenza, remover el miedo, lo que estás sintiendo en relación a tu experiencia, tu trauma, porque eso fue lo que pasó, un trauma que tuviste que causó esas emociones en ti. Entonces, ¿cuáles, como te dije, esos sentimientos de inferioridad son los resultados de haber sido avergonzado en tu niñez, porque ahí es donde lo adquiriste. Así es que si tú sufres de inferioridad hoy en día en tu edad adulta, 100% garantizado que ese problema viene de tu niñez, porque es ahí donde se generaron esas impresiones, las cuales te humillaron y te avergonzaron por algo que tú hiciste. Así es que investiga, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso en mi niñez? ¿Qué sucedió que te sentiste avergonzado? Y a veces son cosas muy sencillas cuando las vemos desde una perspectiva adulta, porque lo vemos como adulto, porque un niño de 4 años, una experiencia desde un adulto, viendo a un niño de 4 años, uno dice, ay, es algo insignificante. Sí, como adulto, pero como un niño de 4 años teniendo la experiencia fue lo más dramático que pasó en su vida. Entonces no lo descalifiques como algo insignificante, porque para el niño al que tú eras o niña, fue algo traumático, suficientemente dramático que causó esa impresión con la cual se quedó esa sensación de ser malo, lo cual generó o llegó a ser esa vergüenza crónica o sentido de inferioridad. Entonces, es bien importante que no le quites valor o lo hagas pequeño de lo que es, porque para ese niño era muy grande. Así es que, bueno, como te dije, dale su valor desde la perspectiva del niño. Por lo cual, como te dije, eso que viene desde la niñez, experimentaste un dolor emocional tan fuerte que te marcó para siempre con una herida emocional. Por eso hoy en día tienes un reflejo de ese dolor como adulto y lo ves como sentirse inferior o baja autoestima y no sabes por qué. Bueno, viene desde ahí. Y en lugar de ir de tu vergüenza, debes estar presente con ella, de estar presente con ella, y eso se requiere valor y vulnerabilidad, como ya te lo dije, ya que debes estar presente, incondicionalmente presente, como te dije, no le pongas, no lo juzgues, no lo trates de modificar, no, simplemente estate incondicionalmente presente con tu emoción que cuando se aparezca, porque va a llegar, si tú te pones a hacer este proceso, la memoria va a regresar. Así es que es bien importante que estés incondicionalmente presente con tu sentimiento de vergüenza o de inferioridad para poder trabajarlo, porque debemos encontrar a ese niño lastimado, el que fue avergonzado, para ayudarlo a reparar su herida. Y esa es la única manera
de hacerlo. Como yo siempre dije, tenemos que ir hacia adentro, hacia adentro. Todas las respuestas están ahí. Cuando vienes a una sesión de hipnoterapia, este proceso es muy rápido, por supuesto. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente controlado con una persona que sabe lo que hace y entonces este es un proceso más rápido porque estás en un ambiente relajado, seguro, en el cual es más fácil tener acceso a toda esa información, la cual pues es más rápido de sanar, pero sobre todo no estás solo porque nosotros entendemos el proceso y estamos aquí con las herramientas, con las palabras, con todo lo que he requerido para que este proceso sea más rápido para ti. Y bueno, comunícate si tú necesitas ayuda con este proceso. También necesitas hacerte a la disciplina de aprobarte diariamente. Ese es el siguiente paso que te voy a dar. Y dices, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo me puedo aprobar diariamente? Bueno, empieza a identificar todas esas partes que rechazas de ti. ¿Qué rechazas de ti? Porque como te dije, el sentido de inferioridad viene de eso, de que no te aceptas porque internamente hay un conflicto en el cual tú mismo te estás rechazando a ti mismo. Entonces, investiga, ¿qué es eso que me rechazo? Por ejemplo, a mí no me gusta mi nariz, siempre lo digo, siento que está muy gordita. Bueno, tuve que aprender a amar a mi nariz, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que en cuanto yo tuve conciencia de que no me gustaba mi nariz, empecé a buscar las maneras en las que yo podía amar mi nariz. Empecé a modificar, por ejemplo, el maquillaje para que no se viera tan gordita, o también noté que ciertas comidas me inflamaban, entonces dejé de comer esas cosas. Empecé a modificar mi comportamiento para yo poder aceptar mi nariz y amar mi nariz. Eso es algo sencillo, pero por ejemplo, tú mismo te rechazas a ti mismo por estar gordo. Bueno, tienes que buscar la manera de amar tu cuerpo, de amar tu cuerpo. Si tú te rechazas por estar gordo, tienes que buscar todos los días la manera de cómo yo amar mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer para yo amar mi cuerpo? Si tú te rechazas porque, no sé, no te gusta tu estilo de vestirte, bueno, pues busca la manera de buscar o arreglar eso para que tú te puedas aceptar por eso que te está rechazando. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar las maneras en que las que te estás rechazando y a partir de ahí, todos los días tienes que trabajar en algo que lo haga, que lo puedas cambiar en aprobación, en aprobamiento. Entonces, cambiarlo por aprobación es lo que tienes que hacer. Así es que busca eso que rechazas de ti para poder aceptarlo, ya sea como una nueva creencia, un nuevo hábito, y vas a poder entonces tú aceptarte, porque ese es el principio y el punto final de esto. La inferioridad viene del rechazo que tú tienes interno por los conflictos internos que tienes por haber tenido una creencia y un estándar que están en conflicto. Entonces, si tú empiezas a aceptarte, porque ya has identificado cómo te estás rechazando y empiezas a aceptarte, ese conflicto va a ir desapareciendo. Tu autoestima se va a elevar. Claro, es un proceso más allá de una sola sesión, más allá de un solo escrito o de una sola tarde que inviertas en ti, es más allá de esto. Pero tienes que empezar. Si no empiezas hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿O quién lo va a hacer? Porque nadie lo puede hacer por ti más que tú. El beneficio siempre va a ser para ti. Así es que si tú tienes tiempo para ver una película, si tú tienes tiempo para, no sé, ir a un concierto, si tú tienes tiempo para ir a bailar, definitivamente tienes tiempo para sentarte y hacer esto, porque el futuro, déjame decirte que el futuro viene y depende de la habilidad de nosotros tener control emocional. Así que ya es hora de que tú puedas controlar tus emociones, porque lo que viene en el futuro es eso. Ya hay demasiado, todas las televisiones, todos los canales, todo está diseñado para provocar ansiedad, para provocar miedo, para provocar. Entonces, el control que tú vas a tener va a ser siempre controlar tus emociones. Y si tú no empiezas a trabajar con todos estos problemitas internos, nunca vas a llegar a tener ese control. Así es que invierte en ti, invierte en tu salud emocional, en tu salud mental y te aseguro que tu salud física va a mejorar en el momento que tú inviertas en tu salud emocional. Muchas veces el simplemente hecho de observar que hay un problema hace que el problema cambie y algunas veces deja de existir o algunas veces encuentras la solución a cómo solucionar ese problema. Porque no es magia, pero sí requiere tiempo y requiere dedicación, pero sobre todo requiere disciplina y compromiso, porque no importa cuántos doctores tú visites, no importa cuántos life coaches, cuántas terapias tú vayas, cuántos psicólogos, cuántas, lo que sea que vayas, llega el momento en que si tú no tomas responsabilidad, nada de eso va a funcionar. Tienes que tomar responsabilidad tú
para poder lograr hacer el cambio tú. Así es que bueno, es todo lo que te traigo el día de hoy. Espero que esto te haya funcionado, que te sirva de algo. Si conoces a alguien que se puede beneficiar, pues hácelo saber. Si tú conoces a alguien que tiene baja autoestima o que simplemente se siente inferior, y nosotros sabemos quiénes son esas personas, compárteles este video para que tal vez ellos puedan usar esta información y encontrar su problema. Pero si tú necesitas ayuda, comunícate con nosotros. La información está aquí en el video para que tú puedas comunicarte